Imagina estar tan desesperada que tuvieras que borrar tu identidad para sobrevivir. Cortar tu cabello, ocultar tu cuerpo, cambiar tu voz y vivir con miedo de ser descubierta. Esta es Eleanor Ashford, quien desafió todas las reglas. Cuando pensó estar segura, los ojos del príncipe se posaron sobre ella. Él sospechaba. Cada día sería un juego mortal de engaño y verdad. Inglaterra, 1847. Las mujeres no podían trabajar, estudiar ni caminar solas de noche. Existían solo como hijas, esposas o viudas. Eleanor Ashford tenía 19 años cuando su mundo se derrumbó. Su padre, el conde Ashford, murió dejando deudas enormes. En semanas, todo fue tomado. La mansión, las tierras, las joyas. No había parientes para ayudar. Ningún pretendiente rico la salvaría, pues su reputación estaba manchada por la bancarrota del padre. Las únicas opciones eran convertirse en institutriz, costurera o buscar caridad. Pero Eleanor tenía un talento prohibido. Entendía a los caballos mejor que cualquier hombre. Desde niña, escapaba de las clases de bordado a los establos. El viejo mozo, señor Patterson, le enseñó todo. Cómo leer el comportamiento de los animales, cómo domar caballos asustados, cómo curar heridas, técnicas que tardaban años en dominar. Su padre descubrió y se enfureció. Esto no es comportamiento de una dama, tronaba. Pero Eleanor continuaba, siempre en secreto. Ahora, esa habilidad prohibida era su única esperanza de supervivencia. Eleanor no dormía, observando a su madre deteriorarse, escuchando la tos empeorar. Thomas lloraba de hambre. La leña se acababa. El invierno llegaba. Una mañana, llevando a Thomas a la plaza para mendigar pan, vio un cartel. Se busca mozos para las caballerizas reales. Buen salario. Presentarse en el Palacio de Kensington. Eleanor leyó 3 veces. Su corazón aceleró. Sabía que era locura. Sabía que era locura. Más que locura, era imposible. Pero mientras sostenía la mano helada de Thomas y miraba su rostro pálido, algo dentro de ella se quebró. O tal vez se fortaleció. Esa noche, después de acostar a Thomas, Eleanor quedó parada frente al espejo agrietado de su cuarto. Sus trenzas castañas caían hasta la cintura. Sus ojos verdes reflejaban miedo y determinación. Los primeros mechones cayeron al suelo como plumas muertas. Eleanor apretó los dientes para no llorar mientras cortaba, cortaba. Cuando terminó, una extraña la miraba desde el espejo. El cabello corto e irregular enmarcaba su rostro de forma que hacía sus rasgos más angulares. Aún era reconocible como mujer, pero era un comienzo. Pero el mayor desafío estaba por venir. Eleanor rasgó tiras de una sábana vieja y las usó para aplanar su pecho, envolviéndolas firmemente alrededor del torso hasta apenas poder respirar. El dolor era intenso, pero necesario. Practicó su nueva voz frente al espejo, forzando su tono natural a descender octavas, intentando añadir una aspereza masculina que sonara natural. Mi nombre es Elías. Al amanecer, Eleanor dejó una carta para su madre. Encontré trabajo en una granja distante. Enviaré dinero pronto. Cuida de Thomas. Volveré cuando pueda. Mentiras necesarias. Su madre no podría saber la verdad. Nadie podría. Con el corazón en la garganta y vestida como Elias Turner, Eleanor caminó 6 kilómetros hasta el Palacio de Kensington. La entrada de servicio del palacio era un tumulto de hombres buscando empleo. Al menos 50 estaban allí, algunos claramente experimentados, otros tan jóvenes como ella fingía ser. Un guardia corpulento verificaba cada candidato. ¿Nombre? Ladró cuando llegó su turno. Elias Turner, señor, respondió, manteniendo la voz grave y firme. Pareces enclenque, comentó el guardia. ¿Puedes cargar un saco de 40 kilos de avena? Sí, señor, mintió Eleanor sin tener idea de si podría. Entra. El maestro de los establos probará tus habilidades. Si estás mintiendo sobre tu experiencia, serás expulsado y marcado como impostor. Eleanor asintió y pasó por el portón.
Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. El maestro de los establos era un hombre de 50 años con manos del tamaño de palas y una barba gris impresionante. Su nombre era Garrett y su reputación de dureza lo precedía. Tú, muchacho, señaló a Eleanor. ¿Ves ese caballo allí? Era un semental negro magnífico, pero Eleanor podía ver la tensión en sus músculos, el blanco alrededor de sus ojos. Un animal asustado o maltratado. Si puedes ponerle una silla sin morir, el empleo es tuyo. Los otros candidatos rieron. Era claramente una prueba imposible. Eleanor miró al caballo y vio más allá del animal agresivo. Vio un ser aterrorizado. Se acercó al establo lentamente, ignorando las risas. ¡Cuidado, muchacho!, gritó alguien. Pero Eleanor no escuchó. Eleanor no miró directamente a sus ojos, una técnica que el señor Patterson le había enseñado. En cambio, giró ligeramente de lado y comenzó a hacer un sonido bajo y rítmico con la garganta. Pasaron minutos. La multitud quedó en silencio, observando con asombro creciente mientras el caballo salvaje comenzaba a calmarse. Eleanor avanzó un paso, luego esperó. Otro paso. Esperó. Tomó 15 minutos completos, una eternidad bajo las miradas de todos, pero finalmente el semental permitió que tocara su cuello. Acarició suavemente, encontró el punto de tensión detrás de su oreja y masajeó con firmeza. El caballo soltó un largo suspiro y bajó la cabeza. Eleanor continuó su trabajo, moviéndose alrededor del animal con confianza creciente. No es un caballo malo, es un caballo sufriendo. Garrett entró al establo personalmente, algo que raramente hacía. Verificó el casco. Eleanor tenía razón. Había una piedra alojada profundamente. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Garrett. Y así Eleanor Ashford murió, y Elias Turner nació. El trabajo era brutalmente físico. Eleanor despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta después del anochecer. Sus músculos gritaban de dolor los primeros días. Sus manos, antes suaves y cuidadas, rápidamente quedaron callosas y agrietadas. Pero no se quejaba. No podía darse el lujo de parecer débil. Cargaba sacos de avena que pesaban casi tanto como ella. Pero el verdadero desafío era mantener el disfrazar constantemente. Eleanor desarrolló estrategias elaboradas. Despertaba media hora antes que los otros para reajustar las vendas y usar el baño sola. Inventaba excusas para no participar en los baños comunales semanales, afirmando que prefería lavarse en el río cercano por razones religiosas. Pero había momentos de alegría genuina. Trabajar con los caballos era todo lo que Eleanor siempre quiso. Aquí, sus habilidades eran valoradas, no escondidas. Aquí, tenía propósito. Y mejor aún, recibía un salario. No era mucho, pero era más dinero del que jamás tuvo en sus manos. Cada semana enviaba la mayor parte a casa a través de un mensajero de confianza. Era una mañana de noviembre cuando Eleanor oyó por primera vez sobre el príncipe que visitaría los establos. Alexander William Frederick, tercero en la línea de sucesión al trono, conocido por su inteligencia aguda y amor por los caballos. A los 28 años aún no estaba casado, lo que causaba escándalo constante en la corte. Alexander llegó con una pequeña comitiva, pero Eleanor apenas notó a los otros. El príncipe era alto, con cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y ojos de un azul casi gris que parecían verlo todo. No usaba ropas excesivamente ornamentadas, solo un traje de montar bien cortado. ¿Y este aquí? La voz de Alexander era culta, pero tenía un calor sorprendente. Este es Tormenta, Su Alteza, respondió Garrett. El semental que estaba marcado para sacrificio. El joven Elías allí lo domó en una tarde. Eleanor sintió todos los ojos volverse hacia ella. Hizo una reverencia torpe, manteniendo los ojos en el suelo. «Mírame, muchacho». No era una petición, era una orden. «Tienes ojos notables», dijo Alexander, y había una nota de sorpresa en su voz. «Muy claros, verde como jade». Eleanor no sabía qué responder. «Gracias, Su Alteza», murmuró, forzando su voz a ser grave. «¿Cuántos años tienes?»
18, Alteza. Muy joven para tanta habilidad. ¿Quién te entrenó? Mi padre, Alteza. Él era mozo en una propiedad particular. La mentira salió suavemente. Tus manos parecen muy delicadas para alguien que trabaja con caballos desde niño. El corazón de Eleanor saltó. Había olvidado ese detalle. Rápidamente, escondió las manos detrás de la espalda. Uso guantes siempre que es posible, Alteza. Mi padre insistía en eso. Garrett, quiero que Elías cuide personalmente de mis caballos de montar. Parece tener un toque especial. Y con eso se marchó. Los otros mozos miraron a Eleanor con una mezcla de envidia y respeto. Cuidar los caballos personales del príncipe era un honor tremendo, pero también significaba escrutinio constante. En los días siguientes, Eleanor descubrió que Alexander no era un dueño ausente, y, para el creciente incomodidad de Eleanor, siempre buscaba conversar con ella. Elías, ¿cómo está Midnight esta mañana? Elías, ¿ya probaste esta nueva técnica de doma? Elías, cabalga conmigo hoy. Fue este último pedido el que preocupó más profundamente a Eleanor. Cabalgar sola con el príncipe significaba tiempo prolongado bajo su mirada atenta. Pero no podía negarse. Eleanor, finalmente libre para cabalgar como siempre soñó, olvidó momentáneamente su disfraz. Galopó con abandono puro, riendo mientras el viento azotaba su rostro. Cuando finalmente desaceleraron, Alexander la observaba con una expresión extraña. «Cabalgas como si hubieras nacido sobre la silla», comentó Alexander. «Hay algo en ti que no puedo descifrar. Hablas como alguien educado, no como un simple mozo. Tus modales, cuando te olvidas, son refinados. ¿Quién eres realmente, Elías Turner?» Eleanor sintió el pánico subir. «Soy solo lo que parezco, Alteza». Alexander no respondió inmediatamente. Cabalgaron en silencio por varios minutos. Finalmente, dijo, «Todos tenemos secretos, supongo». Él sabía. Era posible. Se volvió aún más cuidadosa, más vigilante. Pero había un problema creciente que no podía controlar. Estaba comenzando a esperar las visitas del príncipe. Ansiaba sus conversaciones. Y, peor aún, cuando él le sonreía, su corazón aceleraba de una forma que no tenía nada que ver con miedo. El invierno llegó con fuerza total. Era pasada la medianoche cuando la puerta se abrió. Esperaba ver a Garrett, pero era Alexander. Usaba un abrigo pesado y cargaba una linterna. «No pude dormir», explicó. «Pensé en verificar a Moonlight». Moonlight era la yegua preñada. «Está bien, Alteza, solo nerviosa. Será pronto». Quedaron juntos en el establo, observando al caballo. Cuando el potro finalmente nació, deslizándose en un milagro húmedo de vida, ambos rieron de alivio y alegría. «Increíble», susurró Alexander. «Nunca presencié un nacimiento antes». Miró a Eleanor y había algo en sus ojos que la hizo olvidar respirar. ¿Y Alexander? ¿Qué veía él? No estaba segura, pero la forma en que la miraba estaba cambiando, volviéndose más suave, más cuestionadora, más peligrosa. «Deberías descansar», dijo finalmente. «Trabajaste duro esta noche». «Tú también, Alteza». «Alexander», corrigió suavemente. «Cuando estamos solos, puedes llamarme Alexander». Eleanor sabía que debería rechazar esa intimidad. Él partió, dejando a Eleanor temblando, y no por el frío. Estaba en terreno peligroso ahora, no solo por el riesgo de descubrimiento, sino porque su corazón estaba traicionando el sentido común. Estaba desarrollando sentimientos por él, por un príncipe, por un hombre que solo la conocía como otro hombre. Era imposible, ridículo y absolutamente inevitable. «A veces te envidio», admitió un día. «Tu vida es simple, honesta. Trabajas con tus manos y ves resultados directos. Yo me ahogo en diplomacia y tradiciones que no tienen sentido». Eleanor casi rió de la ironía. Su vida era todo menos simple. Era una mentira elaborada que tenía que mantener a cada segundo de cada día. Pero no podía decir eso.
A veces tengo la sensación de que viviste más de lo que aparentas. Eleanor desvió la mirada. Tal vez la adversidad nos envejece de formas que no aparecen en el rostro. ¿Y conociste adversidad? Sí, más de lo que me gustaría admitir. Alexander colocó la mano en su hombro, un gesto reconfortante. Pero para Eleanor el toque quemó a través de las capas de ropa como fuego. ¿Cómo te atreves a cuestionar mis órdenes? Tronó la voz de un hombre. Eres solo un mozo. Eleanor reconoció la voz. Era Lord Ashford, un primo distante de su padre que había hecho fortuna a costa de la ruina de su familia. Había comprado sus tierras por una fracción del valor. Lo odiaba con cada fibra de su ser. Eleanor no pudo contenerse. Salió del establo y encaró a Lord Ashford. El caballo morirá si es movido ahora, dijo, olvidándose de disfrazar completamente su voz. La infección está en los pulmones. Necesita una semana más de tratamiento, como mínimo. Lord Ashford la miró con desdén. ¿Y quién es este mocoso insolente? Soy el mozo responsable de los caballos enfermos, señor. Había oído la confrontación. ¿Hay algún problema aquí? Su voz era fría, autoritaria. Su Alteza, Lord Ashford, hizo una reverencia apresurada. Solo un pequeño desacuerdo sobre un caballo. Elías raramente está equivocado sobre caballos, dijo Alexander calmadamente. Después de que Ashford partió furioso, Alexander se giró hacia Eleanor. Hiciste bien en defender al animal, pero tuviste suerte de que yo estuviera cerca. Hombres como Ashford pueden ser vengativos. Lo sé, Alteza. Gracias por la intervención. Alexander la estudió por un largo momento. Pareciste casi personal, como si conocieras a Lord Ashford. Eleanor se dio cuenta de su error. Esa noche, mientras los otros mozos roncaban a su alrededor, Eleanor finalmente se permitió llorar silenciosamente. La tensión de mantener la farsa la estaba desgastando. Peor aún eran los sentimientos confusos que tenía por Alexander. Soñaba con él de noche, sueños donde podía ser Eleanor, donde usaba vestidos y danzaba con él en salones iluminados. La carta traía buenas y malas noticias. La buena noticia: el dinero que Eleanor enviaba estaba funcionando. Había comida, leña, medicinas. Su madre estaba un poco mejor. Thomas estaba asistiendo a una pequeña escuela. La mala noticia: el casero estaba aumentando el alquiler. Necesitaban más dinero o serían desalojados en un mes. Eleanor sintió el peso del mundo en sus hombros. Fue Garrett quien le ofreció una solución. Elias, tienes talento real. Estoy envejeciendo y necesito un asistente. El trabajo paga el doble de lo que ganas ahora. ¿Interesado? Eleanor apenas podía creer su suerte. Sí, sí, señor, muy interesado. Hay una condición. Necesitarás dormir en los cuartos de supervisores, no con los otros mozos. El cuarto de supervisor era pequeño, pero era privado. Por primera vez en meses, Eleanor durmió sin miedo de ser descubierta mientras dormía. Podía aflojar las vendas de noche, podía incluso desvestirse completamente y sentirse humana nuevamente, aunque solo por algunas horas. Pero el trabajo también la ponía en contacto más cercano con la familia real y la nobleza. Garrett dice que eres el mejor que ha trabajado con él. Es muy amable de su parte, Alteza. Estaba pensando... Alexander parecía casi nervioso, lo que era inusual. Hay un torneo de equitación en 2 semanas, una demostración de habilidades para entretener a algunos dignitarios extranjeros. Me gustaría que participaras, representando los establos reales. Eleanor sintió su estómago hundirse. En las 2 semanas siguientes, Eleanor entrenó intensamente. Necesitaba ser perfecta, sin margen para error. Alexander frecuentemente observaba sus entrenamientos, ofreciendo consejos y aliento. Un día, después de una carrera particularmente impresionante, aplaudió. ¡Magnífico! Vas a dejar a todos boquiabiertos. Eleanor desmontó, sin aliento. Claro, Alteza. ¿Tienes alguien especial? ¿Una chica esperándote en algún lugar? La pregunta la tomó completamente por sorpresa.
¿Por qué estaría preguntando esto? No, Alteza, no hay nadie. Es extraño, dijo Alexander pensativamente. Nunca hablas sobre mujeres. Los otros muchachos, ellos... Bueno, sabes cómo son los hombres jóvenes. Pero tú eres diferente. Eleanor percibió el peligro. El día del torneo amaneció claro y frío. El campo estaba decorado con banderas y estandartes. Cientos de personas de la nobleza y la corte estaban presentes. Eleanor, vestida con los colores de los establos reales, se sintió expuesta. Había 12 competidores, todos hombres experimentados. Eleanor era de lejos la más joven. Podía sentir las miradas de curiosidad y desdén. La competición consistía en 3 partes: carrera de velocidad, saltos de obstáculos y una demostración de doma. Eleanor fue bien en la carrera, terminando tercera. En los saltos, sorprendió a todos al quedar primera. Pero fue en la demostración de doma donde realmente brilló. Ella y Midnight se movían como una sola entidad, ejecutando movimientos complejos con gracia, aparentemente sin esfuerzo. Entonces, los aplausos explotaron. Alexander estaba de pie, aplaudiendo vigorosamente, una sonrisa enorme en su rostro. Eleanor hizo una reverencia y desmontó. Había ganado. Pero su victoria significaba algo más: atención indeseada. Tras la ceremonia de premiación, donde recibió un premio en dinero y una cinta de honor, Alexander la llevó a conocer a su madre. Casi como vi a mujeres cabalgar una vez, en una demostración especial. Hay una gracia en tus movimientos que es inusual en hombres. La sangre de Eleanor se heló. Gracias, Su Majestad. Es un gran cumplido. La reina continuó observándola, y entonces dijo algo que hizo que el corazón de Eleanor se detuviera. Tus ojos me recuerdan a alguien. No, Su Majestad. Soy de origen común. Qué peculiar. La reina intercambió una mirada significativa con Alexander. Bueno, serviste bien hoy. Puedes retirarte. Eleanor hizo una reverencia y salió lo más rápido que pudo, sin parecer estar fugando. Estaba temblando cuando llegó a los establos. La reina sabía, o al menos sospechaba. Era solo cuestión de tiempo ahora. ¿Debería huir? Los días que siguieron fueron extraños. Alexander estaba más atento que nunca, pero había algo diferente en su manera. La observaba constantemente, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas. Una noche, apareció en los establos tarde, cuando todos los otros ya se habían ido a dormir. Elías, necesito hablar contigo. Su tono era serio. Eleanor sintió el pánico subir. Alteza, yo no... No lo niegues. Mi madre también lo siente. Sugirió que te investigara, que descubriera tu pasado. Pero le dije que no lo haría. Se acercó. ¿Sabes por qué? Porque confío en ti. Porque sea cual sea tu secreto, no ha cambiado el hecho de que eres la persona más genuina que conocí en años. Todos a mi alrededor quieren algo de mí. No soy bondadoso, soy egoísta, porque no quiero perder tu amistad. Así que, sea lo que estés escondiendo, no voy a buscarlo. Pero Elías colocó la mano en su hombro. Si algún día necesitas ayuda, si algún día tu secreto amenaza con destruirte, prométeme que vendrás a mí. Prométeme que me dejarás ayudarte. Lágrimas ardían en los ojos de Eleanor. Parpadeó furiosamente para alejarlas. Eleanor sabía que no podía continuar así. El peso de su mentira se estaba volviendo insoportable. Y sus sentimientos por Alexander habían crecido más allá de cualquier cosa que pudiera controlar. Lo amaba. Amaba a un hombre que solo la conocía como otro hombre. Era la crueldad final del destino. Decidió que contaría la verdad. No podría continuar viviendo esta mentira, no cuando dolía tanto. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, el destino intervino de forma inesperada. Era una noche fría de febrero. Eleanor estaba trabajando tarde, verificando los caballos una última vez antes de dormir. Acababa de salir del establo de Midnight cuando oyó un sonido extraño viniendo del depósito de heno. Curiosa, investigó. Lo que encontró la chocó. La historia que Mary contó era terrible.
había sido perseguida románticamente por uno de los nobles visitantes, Lord Pemberton. Cuando rechazó sus avances, él la amenazó con despido, y esa noche había intentado forzarla. Mary había logrado escapar, pero estaba aterrorizada. «Nadie me creerá», sollozó. «Solo soy una criada. Él es un lord». Eleanor tomó una decisión. «Entonces yo contaré por ti». «Elías, no, te meterás en problemas». «No me importa, esto no puede continuar sucediendo». Y con Mary siguiendo nerviosamente detrás, Eleanor marchó directo a los aposentos privados de Alexander. Era una violación enorme del protocolo. Los mozos no visitaban príncipes en sus cuartos particulares. «Es medianoche. El príncipe está... ¿Quién está en la puerta?» La voz de Alexander vino desde dentro. Eleanor empujó al asistente de lado y entró. Alexander estaba en ropas casuales, una camisa blanca medio abierta, cabello despeinado. Claramente estaba a punto de dormir. Sus ojos se ensancharon al ver a Eleanor. «Elías, Elías, gracias por traerla hasta mí. Puedes retirarte». «Con permiso, Alteza, pero no me retiraré. Me quedaré con ella mientras cuenta su historia». Era una insubordinación flagrante, pero a Eleanor no le importaba. Alexander la estudió por un largo momento. Luego asintió. «Muy bien. Mary, por favor, siéntate y cuéntame exactamente lo que pasó. Y no tengas miedo. Mary, te quedarás en los aposentos de las criadas senior esta noche, donde estarás segura. Mañana, Lord Pemberton será informado de que su visita fue acortada y debe dejar el palacio inmediatamente». Mary lloró de alivio. «Gracias, Su Alteza. Gracias». Después de que Mary fue escoltada a seguridad, Alexander se giró hacia Eleanor. «Arriesgaste mucho esta noche. Una de las cosas que más admiro en ti. Tu compasión, tu valentía de hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias». Quedaron allí, mirándose. La tensión en el aire era palpable. «Elías, necesito preguntar algo, y quiero que seas honesto conmigo». «Sí, Alteza. ¿Por qué te importa tanto? ¿Con Mary, con los caballos, con la justicia? Es más que solo ser una buena persona». «Porque entiendo», dijo en voz baja. «Sé lo que es ser vulnerable, ser invisible, ser juzgado no por lo que eres, sino por lo que otros piensan que deberías ser». «¿Y eso es parte de tu secreto?» Eleanor encontró sus ojos. «Sí». «¿Algún día me contarás?» «Algún día, cuando sea el momento correcto». Alexander dio un paso más cerca. Ahora estaban a solo centímetros de distancia. «Esta conexión, ¿tú también la sientes?» Eleanor no podía respirar. ¿Qué estaba diciendo? «Yo no estoy seguro de lo que quieres decir». «Creo que sabes exactamente lo que quiero decir». La mano de Alexander subió, como si fuera a tocar el rostro de Eleanor, pero se detuvo en el aire. «Esto es locura. Sé que lo es, pero no puedo dejar de pensar en ti». Eleanor sintió su mundo voltearse. El verdadero tú, sea quien sea. Era demasiado. Eleanor retrocedió. «Necesito irme. Esto es... no puedo...» Se giró hacia la puerta, pero Alexander agarró su brazo. «Espera, no huyas de mí. Si dije algo incorrecto, si interpreté mal». «No interpretaste mal». Las palabras explotaron de Eleanor antes de que pudiera detenerlas. «No interpretaste mal, pero es imposible». Una vez allí, se encerró en su pequeño cuarto y finalmente permitió que las lágrimas vinieran con toda fuerza. Lloró por todo, por la vida que perdió, por la mentira que estaba viviendo, por el amor imposible que había crecido en su corazón. Y lloró, porque sabía que no podría continuar así. La verdad tendría que salir a la luz, pasara lo que pasara. Él merecía saber la verdad, y ella merecía vivir sin la tensión constante de la mentira. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Eleanor finalmente se durmió mientras el sol salía. Durmió profundamente, exhausta emocional y físicamente. Y porque durmió tan profundamente, no cerró adecuadamente la puerta de su cuarto. No verificó que las vendas estaban bien puestas. Sin camisa,
vendas parcialmente sueltas, sus senos claramente visibles, cabello corto esparcido en la almohada, curvas femeninas obvias bajo la manta fina. Alexander quedó congelado en la entrada, su cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando. Entonces, comprendió. Elías era una mujer. Siempre fue una mujer. Entonces la realidad golpeó, y Eleanor gritó. Tiró de la manta hasta el mentón, su rostro ardiendo de vergüenza y miedo. «Sal, por favor, sal». Alexander retrocedió, saliendo del cuarto y cerrando la puerta. Eleanor podía oírlo del otro lado, su respiración pesada e irregular. «Vístete», dijo, su voz apretada. «Encuéntrame en los establos en 5 minutos. No intentes huir». Pero sabía que ya no importaba. El disfraz había terminado. Todo había terminado. Cuando salió, Alexander estaba esperando. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Shock, rabia, confusión y algo más que Eleanor no podía identificar. Los establos. Ahora. Se giró y comenzó a caminar, y Eleanor lo siguió con piernas que apenas la sostenían. Eleanor respiró profundo. No había vuelta atrás. «Mi nombre no es Elias Turner, es Eleanor Ashford». Vio el reconocimiento golpearlo. Ashford, la familia que cayó en desgracia. Sí, mi padre murió dejando deudas. Perdimos todo. Mi madre está enferma. Mi hermano es solo un niño. No había opciones para mí como mujer. Ninguna forma de ganar dinero suficiente para mantenerlos vivos. Mentiste para mí, por meses. El dolor en la voz de Alexander era palpable. Lo sé, y lo siento, pero no tenía opción. Siempre hay opción. Podrías haber venido a mí, pedido ayuda. «¿Cómo?», preguntó Eleanor, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo yo, una mujer desconocida de una familia arruinada, podría haber llegado hasta ti? Nadie me daría audiencia. Y si la diera, ¿qué habrías hecho? Y el resto, los últimos meses, nuestra amistad, las conversaciones, todo aquello fue mentira también». «No». Eleanor dio un paso hacia él. «Eso fue lo único real. Cada palabra que te dije, cada sentimiento que compartí, era verdadero. Solo mi nombre y mi género eran mentira». «¿Y anoche?». La voz de Alexander se volvió más baja, más intensa. «Cuando dije que tenía sentimientos por ti, tenía sentimientos por Elías, no por Eleanor. ¿Cómo podría responder? ¿Cómo podría decir sí cuando ni siquiera sabías quién era realmente yo?». Cayó silencio entre ellos. Alexander caminó en círculos, luchando con sus emociones. Finalmente, se detuvo y la miró. La mujer frente a mí ahora, Eleanor. Ella es quien conocí. ¿O era todo una actuación? Soy yo. Siempre fui yo. Me enamoré de ti, Alexander, aún sabiendo que era imposible. Aún sabiendo que nunca podrías corresponder porque pensabas que era un hombre. Me enamoré de ti de todas formas. Alexander quedó paralizado. «¿Tú qué?». «Te amo». Y esa es otra razón por la cual estaba planeando contar la verdad. Durante meses luché con sentimientos que no entendía. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo podría sentirme así por otro hombre? Pero no era eso. Alguna parte de mí sabía. Sabía que eras diferente. Sabía que había algo más. Eleanor contuvo la respiración, apenas atreviéndose a esperar. ¿Y ahora? Violaste leyes. Engañaste al palacio. Me engañaste. Técnicamente, deberías ser arrestada. Lo sé. Y aún así, mirándote ahora, todo en lo que puedo pensar es que eres la persona más valiente que he conocido. Arriesgaste todo por tu familia. Viviste una mentira durante meses, cada día con miedo de ser descubierta, solo para mantener a las personas que amas vivas y seguras. Sacudió la cabeza. «O pronto lo sabrán. La noticia se esparcirá. Mi madre ya sospecha. Garrett probablemente descubrirá cuando no aparezcas para el trabajo hoy». «Lo sé.
y acepto las consecuencias. Solo, por favor, no castigues a mi familia. Ellos no saben nada. Piensan que estoy trabajando en una granja. Alexander consideró esto. Tu madre y hermano, ¿dónde están? En una cabaña en las afueras de Londres. ¿Como mujer? Preguntó Eleanor. Sí, como Eleanor. Se acabaron los disfraces. Proveeré ropa adecuada. Y entonces, veremos. Era más de lo que podría haber esperado. Gracias, Alexander. No me agradezcas todavía. No sé cómo terminará esto. Se giró para irse, pero Eleanor lo llamó. ¿Alexander? ¿Sí? Por lo que vale la pena, nunca quise herirte. Y si pudiera hacerlo todo de nuevo, Eleanor fue llevada a un cuarto de huéspedes por una criada silenciosa. El cuarto era lujoso, algo que Eleanor no experimentaba desde antes de la muerte de su padre. Había una bañera con agua caliente, vestidos limpios, todo lo que podría necesitar. Por primera vez en meses, Eleanor tomó un baño verdadero. Removió las vendas y sintió su cuerpo finalmente respirar. O tal vez no una extraña. Tal vez solo Eleanor, que no veía hace mucho tiempo. Su cabello corto enmarcaba su rostro de una forma casi elegante. Sin las ropas masculinas voluminosas, sus curvas eran obvias, aunque estaba más delgada que antes. Parecía mayor que sus 19 años, marcada por la adversidad, pero aún hermosa a su propia manera. Días pasaron en una extraña suspensión. En la cuarta noche de su confinamiento, finalmente hubo un golpe en la puerta. Pero no era Alexander, era la reina. Eleanor se hundió en una reverencia profunda. Majestad. Levántate, niña, déjame mirarte. La reina circuló a Eleanor lentamente, examinándola desde todos los ángulos. Sí, tenía razón. Tienes los ojos de tu madre y el rostro de tu padre. Los conocí, ¿sabes? Eleanor se sonrojó intensamente. Majestad, yo. No hables, solo escucha. Pusiste a mi hijo en una posición imposible. Si te protege, parecerá favoritismo inapropiado. Si te castiga, parecerá cruel. Lo sé, Majestad. Nunca fue mi intención. Tu intención no importa. Solo las consecuencias importan. La reina suspiró. Sin embargo, debo admitir, hay valentía en lo que hiciste. Eso depende. ¿Estás dispuesta a enfrentar la sociedad? A soportar escándalo. Porque si mi hijo elige protegerte públicamente, habrá escándalo. Tremendo escándalo. Soportaría cualquier cosa, pero no quiero arruinar a Alexander. Muy noble, pero ingenuo. Ya lo arruinaste, querida. La cuestión ahora es qué hacer al respecto. La reina se dirigió a la puerta, luego miró atrás. A la mañana siguiente, finalmente, Alexander vino. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. Despidió a la criada y quedaron solos por primera vez desde el descubrimiento. Eleanor. Era la primera vez que decía su nombre verdadero. Alexander. Estos fueron los días más difíciles de mi vida, comenzó, intentando conciliar al Elías que conocí con la Eleanor frente a mí. Dio un paso más cerca. Necesito saber, Eleanor, los sentimientos que expresaste, el amor que dijiste sentir por mí. ¿Era verdad? ¿O eran palabras habladas en desesperación? Era verdad, es verdad. Te amo, Alexander. La única forma de hacer que esto funcione, de proteger tu reputación y la mía, de explicar tu presencia en el palacio, es haciendo algo que sé que es locura. Algo precipitado y probablemente tonto. Respiró profundo. Eleanor Ashford, ¿te casarías conmigo? El mundo de Eleanor se detuvo. ¿Qué? Cásate conmigo, y una vez casados, estarás protegida por mi posición. Nadie osará cuestionarte. Pero esto es locura. Apenas me conoces como Eleanor. Te conozco donde importa. Conozco tu corazón, tu valentía, tu compasión. El resto, podemos aprenderlo juntos. Apretó sus manos. No estoy diciendo que será fácil. Habrá escrutinio, chismes, desafíos. No importa si eras Elías o Eleanor. La persona que conocí, la persona por quien desarrollé sentimientos, eres tú.
y no quiero perder eso. Lágrimas corrieron por el rostro de Eleanor. Sí, sí, me casaré contigo. Alexander la jaló en sus brazos, sosteniéndola firmemente, y entonces, por primera vez, la besó. Era gentil y tierno y lleno de promesa. Los preparativos de la boda fueron apresurados. Solo 6 semanas después del descubrimiento de Eleanor, quedaron frente a un altar en una ceremonia privada. Su madre estaba allí, aún frágil pero sonriendo a través de las lágrimas. Thomas, vestido con ropa nueva, miraba todo con ojos ensanchados. La reina observaba con aprobación cautelosa. Y Alexander. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Alexander como su marido, Eleanor respondió con voz clara y firme. Acepto. Y cuando Alexander deslizó el anillo en su dedo, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. No más Eleanor Ashford, disfrazada de Elias Turner. Ahora Eleanor, princesa y esposa. El camino adelante sería desafiante. En los meses y años que siguieron, Eleanor se convirtió en una figura controvertida pero respetada en la corte. Nunca escondió completamente su experiencia anterior. En cambio, la usó para defender cambios. Luchó por mejores condiciones de trabajo para sirvientes. Estableció programas de entrenamiento para jóvenes, incluyendo mujeres, en varias profesiones. Su historia, cuando finalmente salió a la luz completamente años después, no la destruyó. En cambio, se convirtió en leyenda. La princesa que una vez vivió como hombre. La mujer que desafió todas las convenciones. Y el amor entre Eleanor y Alexander creció y maduró, construido sobre honestidad y respeto mutuo. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Eleanor les enseñó a todos a montar, pero de todas las lecciones que enseñó a sus hijos, una se destacó. Sé siempre fiel a quien realmente eres. No importa lo que vistas o cómo el mundo te vea. Tu corazón conoce la verdad. Y aquellos que realmente te aman verán a través de cualquier disfraz a la persona real debajo. Miró a su familia, a la vida que construyeron, a los cambios que habían hecho en el reino. Ni por un momento, respondió, porque ese camino imposible me llevó hasta ti. Y eso valió todo. Alexander tomó su mano, entrelazando sus dedos como hicieron 1000 veces antes. Eres extraordinaria, ¿sabes eso? La mujer más valiente que he conocido. Y tú eres el hombre más gentil que he conocido. Eleanor osó reescribir las reglas de su época. Se negó a ser limitada por lo que la sociedad decía que una mujer podría o no podría hacer. Y en el proceso, no solo salvó a su familia, sino encontró un amor que trascendió género, clase y convención. Si esta historia tocó tu corazón, si quieres ver más historias de valentía, amor y desafiar las probabilidades, por favor deja tu like en este video.